un segundito que estas cosas de la informática requieren su tiempo. Aprovecho mientras se va cargando. Tengo el grandísimo honor de que me acompañe hoy don Guillermo Colón de Carvajal, descendiente directo del almirante Cristóbal Colón y bueno, un verdadero entusiasta de su figura. Yo quiero aprovechar para agradecerle públicamente todo el apoyo que me está dando, tanto él como su familia, y toda la ayuda que me han prestado en esta investigación. Simplemente pues decirle que es un honor para mí traerlo a mi tierra, al Bajo Aragón, y que bueno, no tengo palabras suficientes para agradecerle todo lo que está haciendo por dar a conocer mi investigación y por dar a conocer mi trabajo. A partir de ahí creo que me parece que ya está. A partir de ahí, hoy el tema que vamos a tratar, como todo el mundo sabe, es el papel de la familia de Cristóbal Colón en el compromiso de Caspe y su relación con la génesis, su relación con el descubrimiento de América. Es un tema un poquito complejo, entonces he pensado que era mucho mejor prepararlo con imágenes de cara a intentar hacerlo más comprensible para todo el mundo. Después voy a intentar ir rapidito para que después podamos tener un poquito de tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, yo estoy a disposición de cualquiera que necesite que se le aclare algún punto o que quiera ampliar alguna cosita. Pues Carmen, yo creo que esto ya va estando. Muy bien, pues yo quería en primer lugar darle las gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto y agradecer también naturalmente a nuestra conferenciante, que es prácticamente vecina nuestra o convecina, María Luisa Azuara Alloza. Procede de Alcoriza, es nacida en Alcoriza, ha estudiado en Teruel, ha trabajado como técnico de empresas y turismo, creo, como entendido, en Cataluña, ha estudiado en Madrid también, me parece recordar, ha terminado, por lo menos en este momento, está trabajando en Aragón, y es escritora, es novelista, tiene varias novelas en su haber, con títulos muy representativos de momentos históricos muy interesantes, como por ejemplo una que recuerdo ahora mismo que me parece apasionante por la época a la que se refiere, que es Justicia, en la que está enmarcando la época de Felipe II y un asunto realmente digno de detectives, como es el caso Antonio Pérez y de Justicia de Aragón. Otras novelas, El signo de Salomón, Matamoros y Matatoros y una cuestión interesante derivada de este trabajo como novelista es que, como todos los escritores, ha necesitado una preparación documental exhaustiva y a veces la documentación va a parar a la investigación puramente histórica, y creo que precisamente lo que, cuando haya controlado y dominado el demonio... ¿Esto ya está? Pues sí, lo que pasa es que si alguien puede ayudarme un segundito, porque me está apareciendo esto y no sé cómo. ¿Alguien puede ayudar, por favor? Me aparece igual cuando hago la presentación. ¿Puedo ayudar? No hay ningún... Bueno, pues lo que estaba comentando es que la conferencia que va a impartir hoy Marisa va a girar en torno a la figura de Colón. Sobre Cristóbal Colón, acerca del cual tiene un ensayo que a mí me ha parecido realmente muy interesante y del que se ha hecho un reportaje que se puede conocer a través de la reproducción en CD. Gira en torno a Colón y su origen. Como todos ustedes saben, es uno de esos personajes de la historia que realmente ha dado pie para muchísima suposición acerca de dónde es este individuo, que es quizás uno de los personajes más apasionantes de la historia europea. Bien, pues las conclusiones a las que llega María Luisa Azuara en su trabajo conducen
a lo que tantísimas tierras en este país y en otros conducen. Cristóbal Colón es de mi pueblo. Esta sería más o menos la conclusión, ¿no? En este caso, Cristóbal Colón es aragonés. Yo espero que les guste a ustedes tanto la conferencia como a mí me gustó, por lo que tiene de trabajo detectivesco, aquel CD que me pasó mi compañero de junta del Centro de Estudios, Mariano Cebrián, en el que se hace un viaje por diferentes sitios de la Corona de Aragón para conseguir enhebrar en un trabajo genial y además muy divertido, supongo que lo pasaste muy bien. Se sufre, pero también se disfruta. Se consigue enhebrar esa especie de pauta oculta que siempre hay detrás de Colón. Por otra parte, yo también quiero agradecer al señor Colón. Decir señor Colón, sabiendo que el señor Colón es un Colón de aquel Colón, pues también tiene su aquel, ¿eh? Yo quería agradecerle al señor Colón su presencia aquí. Es realmente pues un placer y un lujo y espero que se encuentre usted con nosotros tan a gusto como seguramente nos vamos a encontrar todos nosotros con ustedes. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra presencia. Bueno, pues lo que he intentado, sobre todo con este pequeño montaje que he preparado para ustedes, ha sido que puedan ver en imágenes y con ayuda de lo que yo les vaya explicando, seguir un poquito todo el proceso. Sí tengo que decirles que van a ver algunas fotografías de la investigación que son totalmente inéditas, nunca se han publicado y que me encajaban muy bien en esta conferencia y he pensado que era oportuno traerlas y presentárselas a ustedes. Vamos ya pues a empezar y empezamos lógicamente, como no puede ser de otra manera en Caspe, que en 1412, en la fecha en que se firma el compromiso de Caspe, aquí. ¿Es posible quitar alguna luz? Yo no necesito luz, lo digo para que pueda ver mejor la gente. Fantástico. Bien. El compromiso de Caspe indiscutiblemente es un acuerdo trascendental, fue un acuerdo trascendental para la futura constitución del Estado español. Fue aquí, en este lugar, en 1412, donde se fraguó la unidad de un Estado que posteriormente se llamaría España. Un Estado que no se constituiría hasta 1714. Tuvieron que pasar muchísimos años y muchísimos problemas hasta que se consiguió esa unificación que fue vital para la dinastía Trastámara, la dinastía a la que se eligió y se sentó en el trono de Aragón precisamente en esta ciudad, en Caspe. La dinastía Trastámara que se inicia con Fernando I de Antequera y a la que pertenecía, por supuesto, Fernando II el Católico. Fernando II para los aragoneses, aunque en Castilla fue Fernando V, en Aragón es y debe llamársele Fernando II. Sí. Bien, era para ellos su principal objetivo, el principal objetivo de esta dinastía, era conseguir crear en un estado los cinco estados, las 5 naciones que se asentaban en la península ibérica, es decir, la corona de Aragón, la corona de Castilla, la corona de Navarra y la corona de Granada, también el reino de Portugal. Pese a que en un determinado momento Felipe II, Felipe I de Aragón, Felipe II de Castilla, Felipe I de Aragón, consigue realizar esta unificación y que todos los países formen parte de España, posteriormente Portugal se separa de la Unión Española. O sea que todavía queda parte de ese trabajo que se había propuesto la dinastía Trastámara por terminar. Bien, pero en otro orden de cosas, el compromiso de Caspe también fue determinante para un hecho histórico universal, el descubrimiento de América. Lógicamente, a primera vista, la figura de Fernando el Católico relaciona ambos acontecimientos. Fernando el Católico era miembro de la dinastía Trastámara, que es elevada al trono de Aragón en el compromiso de Caspe, pero también es quien negocia con Cristóbal Colón las capitulaciones de Santa Fe, en la que se hacen todos los acuerdos y todos los tratos
para la empresa del descubrimiento. Además, don Fernando de Aragón aportó los fondos necesarios por medio de Luis de Santángel, que era el tesorero de la Casa Real de Aragón. Nada tenía que ver con Castilla, puesto que la corona de Castilla y la corona de Aragón eran dos países completamente diferentes, completamente independientes uno del otro, y esta situación no la cambia el que sus reyes fueran matrimonio. Cuidado, los estados seguían siendo totalmente distintos. Otra línea de unión que une el compromiso de Caspe con el descubrimiento de América es la línea que une al Papa Benedicto XIII, Papa Luna, para algunos antipapa Luna, Papa Luna, con el Papa Borgia, el segundo Papa Borgia, Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI. Esta línea de unión, lógicamente, pasa por la figura de Calixto III, el primer Papa Borgia, y es que ambas eran familias nobles aragonesas y estaban emparentadas. Don Guillermo también es Borgia. Toda la nobleza de Aragón ha estado siempre muy unida. No olvidemos que eran simplemente 8 casas de Ricaurría las que había en Aragón y lógicamente emparentaban entre ellas y matrimoniaban entre ellas. Bien, pero existe un tercer eslabón, existe una tercera línea que une directamente el descubrimiento de América con el compromiso de Caspe. Ahora bien, para probar esta línea es imprescindible determinar quién era Cristóbal Colón, puesto que esta línea tiene que ver con su personalidad antes de cambiar su nombre, antes de instituir su mayorazgo, instituir su casa nobiliaria y llamarse Cristóbal Colón. Entonces, la línea tiene que ver en cuanto a que su familia tuvo un papel preponderante en el compromiso de Caspe. Vamos a ver primero de todo, pues, quién era Cristóbal Colón. Bien, su hijo, don Hernando, declaró en la biografía que escribió sobre su padre que había nacido en Janua y que era miembro del linaje Terra Rubra. Concretamente dice Janua cui patria, este nomen, cui Bartolomeus Columbus de Terra Rubra, está hablando de su tío. Terra Rubra, en esta construcción latina, jamás de los jamases puede ser su cuna o el lugar donde nació. Va detrás de Columbus, por tanto tiene que ser el linaje de la familia. Queda muy claro ahí que la patria de Colón es Janua. Ahora bien, don Hernando utiliza el término Janua, que no Genua, que era como se escribía en aquella época, en latín, la ciudad, el nombre de la ciudad de Génova. Aquí lo tienen concretamente con un plano de Génova del siglo XV y vean cómo está escrito Génova. Y es que Janua no se corresponde con la ciudad de Génova, ni mucho menos. Janua se corresponde con los antiguos territorios de la marca januense, marca instituida por el emperador Otón I y que le corresponde a Oberto. Es la marca de los obertengos, como los conocemos en la época actual, pero que su nombre propio es marca de Janua porque se le entrega a la familia de los janeos, o más bien anteriormente la familia de los janeos les había dado nombre, pero no es el caso. Bien, Génova, como pueden ver ustedes, era un pequeño, era una porción de territorio muy pequeñito, aquí lo tenemos en rosa más fuerte, y Janua era un territorio muchísimo mayor. Era un territorio que ocupaba gran parte de la Lombardía, parte de las Marcas, la isla de Córcega, una parte de la isla de Cerdeña y los territorios que había en el Levante, los territorios que los genoveses habían conquistado durante las cruzadas. Bien, esto se debe a un problema que ocurrió en Italia, y es la lucha entre papas y emperadores. El territorio de Janua era un territorio leal al emperador, mientras que el territorio de Génova obedecía al obispo, intentaba independizarse del imperio
y era leal al Papa. Es una lucha que para los españoles es desconocida, es muy extraña, porque aquí todos nuestros reyes fueron güelfos, todos nuestros reyes fueron obedientes a los papas, pero en el resto de Europa la situación era muy diferente. La mayor parte de la nobleza obedecía al imperio y por otro lado surgían las ciudades que obedecían al Papa, intentando independizarse de ese imperio dentro de un proceso que fue muy largo, duró más de 500 años. Bien. Diego Méndez, el secretario de Cristóbal Colón, después a la muerte de Cristóbal Colón, secretario de su hijo don Diego, testificó que Colón era de generación noble, es decir, Colón pertenecía a la nobleza, me refiero que él tenía que saberlo muy bien, trataba todos los días, y también decía que había nacido en la Saona. Ahora bien, el problema surge en qué era la Saona, qué territorio se correspondía con la Saona en el siglo XV. Ya sabemos que a partir del siglo XIX, con los movimientos nacionalistas que ha habido, nos han vendido que la Saona era la ciudad de Savona. O sea, como si la gente en el siglo XV no supiese escribir, o no supiese cómo tenía que escribir una determinada población. No, mire, Savona se escribía ya en el siglo II, en todos los mapas, Savona con V, y la Saona se refería a otro territorio completamente diferente. En concreto, la Saona se refería a las islas de Córcega y Cerdeña, se correspondía con el obispado que dependía del obispo de Pisa, del primado de Pisa, que era primado de Italia, y era la máxima autoridad eclesiástica en Córcega y Cerdeña durante el periodo pisano. Sigue existiendo. ¿Ven este señor que está al fondo de la foto? Bueno, pues sigue existiendo a día de hoy. Este señor es el actual arzobispo de la Saona, Monseñor Dominique Manberti, y por cierto es el tercer poder del Vaticano. Es el jefe de Relaciones Exteriores del Vaticano. ¿Qué ocurrió? En este momento la Saona se llama Sagone y ocurrió que la República de Génova le vendió el territorio que poseía en Córcega a Francia, al rey de Francia, y el nombre se afrancesó, con mucho más motivo para no confundirlo con otro término que es de Francia, que es la zona de Saona y el río Saona, el río Sena, con la zona de Francia que nace en el lago Bien, durante el siglo XV el capítulo episcopal de la Saona se asentaba en la ciudad corsa de Corte. Allí permaneció hasta la firma del concordato napoleónico. Sin embargo, la sede del obispo en Corte estaba el capítulo. Luego explicaré por qué, porque la situación era muy conflictiva, estaban en una situación de guerra y el capítulo se asentaba en un sitio porque eran ciudades muy pequeñitas, no eran grandes ciudades como ahora, y porque la ciudad de Saona, donde se había asentado anteriormente, se destruyó en esta guerra. Entonces, el capítulo del arzobispado se asentaba en Corte, pero la residencia del obispo se asentaba en Calvi, y sigue estándolo a día de hoy. O sea, que es que no ha cambiado nada desde el siglo XV, sigue siendo exactamente el mismo. Bien, la ubicación de la sede de Corte Calvi viene determinada por la destrucción de la ciudad de Saona y por estar Cerdeña, que es la otra parte que corresponde a la Saona, bajo ocupación aragonesa. Córcega y Cerdeña habían constituido la Saona de Pisa hasta 1282 y una Saona, los genoveses posteriormente la llaman Mahona, cambian la S en M, simplemente es un protectorado, lo que en la actualidad conocemos por un protectorado. Un Estado que sigue siendo soberano, pero que no tiene suficiente poder para defenderse y se halla protegido por una potencia superior. Bien, la situación de Córcega y Cerdeña viene definida porque eran estados cuya propietaria era la Iglesia Católica.
el emperador Ludovico Pío, para que el Papa le coronase, le invistiese emperador en un momento en que no era aceptado, le da los territorios de Córcega, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Estos se suman a los estados papales que le había donado anteriormente Constantino. En el año 1200 el Papa Inocencio III otorga esta explotación, la explotación de Córcega y Cerdeña, concretamente al arzobispo de Pisa. Por eso Pisa tenía el protectorado sobre estas islas y además desarrolla una explotación minera importantísima y que a día de hoy sigue en la zona del sur de la isla, en la zona de Iglesias. Bien, pero la historia es un hilo en que se van entrecruzando todos los tejidos. Continúa el conflicto entre papado e imperio hasta que llega el gran emperador Federico II. Federico Stupor Mundi, un poco el punto de partida de todo lo que es la historia de Europa, o la actual historia de Europa. El señor pues tenía un carácter muy poderoso y no duda en enfrentarse con el Papa. No duda en enfrentarse con el Papa y le dice, oye, que ya tienes bastante, mira, Córcega y Cerdeña la quiero para mi hijo, la quiero para mi hijo Encio, porque va a casarse con la jueza de Torres, con la reina de Torres, una parte de Cerdeña, y voy a constituir un reino. El Papa se enfada muchísimo. Pisa en este conflicto apoyaba al emperador, el Papa se enfada muchísimo y ¿qué hace? Da autorización a Génova, a la República de Génova, para que le quite ese protectorado a Pisa. Esto se enfrentan Génova y Pisa en la famosa batalla de Meloria en 1282 y Génova se apodera de la mayor parte de los feudos de la isla. En ese momento pasa a ser la Mahona o Saona, pasa a pertenecer a la República de Génova. Y en esta situación se mantiene durante 13 años, sin ningún problema, sin que nadie lo discuta y aceptándolo todo el mundo. Pero, pasados 13 años, en 1295, Génova se alió con Francia, y Francia era la gran enemiga del Papa, el Papa Bonifacio VIII. Estamos justamente en el momento en que el rey Felipe el Hermoso de Francia obliga al Papa, llega a sitiar al Papa en Agnani y le obliga a disolver la Orden del Temple. Le obliga a disolver la Orden del Temple porque, dejando a un lado todas las, pues bueno, un poco las especulaciones un tanto absurdas, por no llamarlas de otra manera, que ha habido con la supresión del Temple, lo obliga porque el Temple era la guardia papal, la guardia de la Iglesia. O sea, todos los documentos lo que dicen es la orden del Temple no obedecerá más que al Papa. Entonces, quitándole el rey Felipe de Francia al papado su ejército, por decirlo en términos modernos, lo tenía en sus manos. Tan en sus manos estaba que con el siguiente papado los obliga a ir a Aviñón, a salir de Roma, y comienza el papado de Aviñón, el gran cisma de Occidente. Para intentar defenderse, ¿qué hace el Papa? Llama al rey de Aragón, que era güelfo, era de su parte, lo investiga el Papa, no el emperador, y le dice, tienes que ayudarme. A cambio de que me ayudes a defenderme del rey de Francia, te daré permiso para que conquistes Córcega y Cerdeña, y siempre y cuando tú la domines manu militari, serán tuyas. Bueno, a cambio tenía que renunciar a Sicilia porque había un determinado conflicto. Bien, pero el Papa Bonifacio VIII muere y sin poder evitar ni la supresión del Temple ni el estallido del cisma de Occidente. Aquí comienza el cautiverio de Aviñón, que es sin duda la mayor tragedia de la Iglesia Católica. El rey Jaime II de Aragón, que era en aquel momento quien reinaba en Aragón, amparándose en la concesión papal, manda sus tropas y sus navíos a Cerdeña e inicia la ocupación en 1324.
Pero cuidado, el Papa no le daba las islas por las buenas, las tenía que conquistar. El desembarco, lógicamente, provoca una guerra entre la Corona de Aragón y la República de Génova. Guerra que se alargaría hasta el reinado del emperador Carlos V. Como Génova pertenecía al imperio, y él por herencia de sus abuelos era rey de Castilla y Aragón, era señor natural de ambos estados. Pero Cristóbal Colón y Fernando el Católico era el abuelo de Carlos V. Fueron un poquito antes, no se había solucionado la situación. Estamos hablando que la guerra por la conquista de Córcega y Cerdeña concretamente, porque Córcega jamás llega a tomar la Aragón, se alarga 250 años, no es ninguna broma. Esto nos lleva a una pregunta que diría, ¿qué hacía un genovés en la corte del rey católico si eran sus mayores enemigos y llevaban 200 años de guerra? Bien, pero volviendo al momento en que Jaime II llega a Cerdeña, se consigue dominar Alguero y Cagliari, pero el resto de la isla queda en poder de Génova. El mayor territorio que llega a conquistar Aragón, porque esta guerra no para, es el territorio que está en color naranja. El territorio que está en amarillo pertenece a Aragón hasta prácticamente la muerte del padre de Fernando el Católico. Hasta 1470, el juzgado de Arbórea para los aragoneses, juzgado de Arbórea era como lo llamaban los genoveses. Los aragoneses lo llamábamos marquesado de Oristán, y continuaba siendo un estado soberano cuyo protectorado correspondía a Génova. Bien, en este momento, por herencia de su madre, sube al trono un aragonés, hijo del conde de Sástago, don Leonardo Alagón. Don Leonardo Alagón, y este hecho permite al rey Juan II, padre de Fernando el Católico, a encontrar la excusa para anexionarse definitivamente ese territorio de la isla que seguía sin ser su propiedad. Como hijo de un noble aragonés, obviamente le había jurado pleito homenaje al rey de Aragón. Él se lo exige. En cuanto a Arbórea, Leonardo Alagón defiende su posesión diciendo que no, que eso no entraba, que el rey era rey de Aragón, le debía pleito homenaje en los territorios de la corona, pero que allí él era soberano. Bien, se enciende la guerra y Juan II, después de muchos avatares, termina conquistando a Arbórea en 1477. Por tanto, cuando le sucede su hijo, don Fernando el Católico, se convierte en señor natural ya de toda la isla de Cerdeña. El primer rey de Aragón que lleva el título de Marqués de Oristán y Conde de Goceano, los títulos soberanos de Cerdeña, es durante un año el padre de Fernando el Católico y luego ya de pleno derecho don Fernando el Católico, a partir de ese momento. Lógicamente también era señora natural, su mujer, la reina Isabel, pero como consorte, no como propietaria. Córcega nunca se llega a conquistar, como he dicho, y sigue perteneciendo a la República de Génova. Y sigue perteneciendo hasta 1760, en que la República de Génova se la vende a Francia. Por tanto, Córcega nunca es aragonesa. Ahora bien, en los documentos oficiales los reyes católicos catalogaban a Colón de súbdito y natural. Esto determina totalmente que para ser genovés, Cristóbal Colón lo que se declara siempre es genovés, y hasta el año 1892, que es el cuarto centenario, pero no, 1927 no aparece el primer dato en que se dice que Colón es catalán, y este dato lo dice un peruano y tiene como muchas cosas de destruidas. Siempre, tanto Cristóbal Colón como todos sus contemporáneos y durante 400 años dijeron que el descubridor era genovés. El único modo en que un genovés podía ser súbdito de los reyes católicos era naciendo en Cerdeña y en la parte exclusivamente de la isla de Cerdeña que pertenecía a la República de Génova, es decir, en el juzgado de Arbórea o marquesado de Oristán. Bien, los documentos indican a todas luces también y apoyan totalmente que Cristóbal Colón fue un genovés nacido en Cerdeña. Ahora bien,
si recuerdan, su hijo Hernando escribió que el linaje de su padre era el linaje Terra Rubra. El paso lógico es averiguar si en Cerdeña se había asentado algún miembro de la familia Terra Rubra, o Terra Rosa, que es su nombre en italiano. Terra Rubra es en latín. Bien, los Terra Rubra o Terra Rosa son uno de los linajes nobiliarios más importantes de Italia. Descienden de la estirpe Malaspina, los soberanos de Massa. Massa Carrara, la zona de Massa Carrara, la zona de la Lunigiana. Es una zona que está un poquito al norte de Florencia, muy cerca de Pisa y un poco al sur de Génova, pero limítrofe con todos estos lugares que yo les digo. Aquí lo tenemos, aquí si pueden verlo. Este es precisamente el título imperial, el título que les da el emperador reconociéndoles todos los títulos. Y este otro documento, el que tenemos el que está a la izquierda, es la biografía, la crónica que lleva la familia Malaspina de su familia, en que precisamente dice que los príncipes senesen son a los que les corresponde el marquesado de Terra Rubra. Bien, el territorio originario, porque siempre un título y un linaje va unido a un territorio, estamos hablando de la época feudal, estamos hablando del imperio y de la época feudal. El territorio en el que se origina el título está en el marquesado de Massa, en esta región de Italia, donde yo les digo, muy cerquita de Lucca, Massa, Carrara, Génova, Pisa, Siena, Florencia, en este círculo. Pero los Terra Rosa, además de tener su propio territorio feudal en Massa, bueno, pues un buen día un Terra Rosa se casa con la hija del juez de Cagliari. Como existe la ley sálica en el territorio de Cerdeña, no se convierte ella en heredera porque no tiene hermanos. No puede reinar, pero sí puede transmitir sus derechos, y el juez de Cagliari es Guglielmo I de Massa, que hereda este estado de su madre Giorgia de la Congunale, o Giorgia de la Conigunale, que era el apellido de los jueces de Cerdeña. Bien, los restos de los jueces Malaspina de Terra Rosa descansan en la catedral de Cagliari. No hay que buscarlos en ningún sitio raro, me refiero. Las catedrales y los recintos religiosos, una de sus funciones principales era como el mausoleo, era como lugares de enterramiento. Tenían multitud de posesiones en toda Cerdeña, no solamente en Cagliari, sino que tenían castillos tan importantes como el que hay en Bosa, en la costa este de la isla. Bueno, es una verdadera maravilla. Esta es una foto robada, porque no se pueden hacer fotos ahí, pero desde luego las fotos que hay en la capilla son verdaderamente espectaculares en la capilla. Estas son las pinturas de la capilla del castillo de Bosa. Aunque la obra más importante de la familia de Massa fue la Torre del Elefante de Cagliari, una torre pisana preciosa, en que, muy limpia, como eran todas las fortificaciones pisanas, en la que tiene el detalle, aquí pueden verlo, el detalle de que en la torre hay un elefante, por eso se le llama la Torre del Elefante. Este hecho no es casual ni lo hicieron como una cosa ornamental. Es un hecho que simboliza concretamente que la familia de Massa eran descendientes de los janeos de Israel, la dinastía janea o asmonea de Israel, que eran protectores del templo de Elefantina en Alejandría, y también eran miembros de la casa de David, cuyo emblema es la torre. Si todo el mundo recuerda las ¿cómo se llama ahora? Las letanías, si recuerdan las letanías, Torre de David, o sea, va precisamente dando sus claves genealógicas y heráldicas. Bien. Cuando nació Colón en Cerdeña, porque Guglielmo de Massa es juez de Cerdeña en 1200 y poco, cuando nace Colón, que nace 200 años más tarde que Guglielmo de Massa, en Cerdeña única y exclusivamente queda
eran dos ramas de la línea Terra Rosa. Los Massa de Liciana, que todo el mundo va a caer enseguida quién son, porque forman parte de la nobleza aragonesa, de la importante nobleza aragonesa y de importantes héroes de nuestra historia. Maza de Lizana se convierte en Massa de Lisana en Cerdeña, y cuando llega a Valencia, porque se asientan en la zona de Valencia, se convierte en Maza, esa que se va suavizando, va cogiendo potencia y se convierte en Maza de Lizana, y lo conservan a día de hoy. Y la otra rama era la rama de los Piccolomini de Sena, pretendientes al trono de Cagliari, porque la rama primogénita, pretendientes al trono de Cagliari por la línea de su abuela, Margarita Saracini. Margarita Saracini era una Massa. El nombre de Cristóbal indica que precisamente la línea a la que pertenecía el descubridor es la línea de los Piccolomini de Sena. En la línea de los Massa no hay ningún Cristóbal, y los nombres sí que se suelen repetir en las dinastías. Bien, esta era la situación de Cerdeña, y hasta la muerte de Filippo Maria Visconti en 1447, cuando reinaba en Aragón Alfonso V el Magnánimo, estaba de esta manera Cerdeña. O sea, Aragón solamente tenía estos dos puntitos verdes, las dos plazas fuertes, que eran Alghero y Cagliari, y el resto de la isla, la Galura, pertenecía a los Visconti, que los Visconti, aunque luego fueron jueces de Milán, primero, aunque fueron duques de Milán, primero fueron jueces de Argolla. El Logudoro, que pertenecía a los Doria, que antes de ser genoveses y almirantes de Génova, eran jueces de Cerdeña. Cagliari, el juzgado de Cagliari, que pertenecía a la familia Piccolomini de Sena, y por fin los Arborea, que lo acaba de heredar un Aragón, un hijo del conde de Sástago, por su madre, segunda mujer del conde de Sástago, Benedetta Cubello, que es la heredera de ese juzgado, de ese pequeño reino sardo. Bien, la residencia oficial de los Piccolomini de Sena es el castillo de San Nuri. No olvidemos que Cagliari, la capital de su estado, la había conquistado Aragón y ellos estaban fuera. Entonces toman como vivienda San Nuri, y San Nuri lógicamente es, con la mayor de las probabilidades, la cuna de Cristóbal Colón. Es un dato que, por desgracia, será difícil que se pueda llegar a probar documentalmente si nació concretamente en el castillo de San Nuri, porque en aquella época no se llevan registros de bautismo. Hasta el Concilio de Trento no se llevan registros de bautismo, y Cristóbal Colón era hijo de un segundo hijo del almirante de Cerdeña. Bien, el castillo de San Nuri se mantiene perfectamente, es uno de los más maravillosos castillos de Cerdeña, está impecable, precioso, y además tiene una situación estratégica a mitad de camino, a muy poquitos kilómetros, de Oristán, que era en aquel momento la capital, de Cagliari, que era la ciudad más importante de toda la isla, y del mar, que era su medio de vida. El juzgado de Arborea, que regía los Alagón, y que, como es lógico entre vecinos y más soberanos, ¿qué hacen? Pues casarse entre ellos. Entonces, los Piccolomini se casan tradicionalmente con los Alagón, hombres Piccolomini con mujeres de la familia Alagón y viceversa. Bien, en su patio de armas es donde jugaría Cristóbal Colón cuando era niño. O sea, además es un patio de armas, no es un gran patio de armas, porque ya estamos en una época en que el ejército ha cambiado mucho. Es un patio de armas muy doméstico, muy apropiado. Y en las habitaciones del castillo, habitaciones ocupadas por Brancaleone Doria y la reina Eleonora de Arborea, dormiría sin duda el descubridor. Desde sus almenas divisaría también la iglesia, en que probablemente fue bautizado, y los dulces paisajes del Campidano Sardo. Posiblemente sean uno de los paisajes más serenos y más bonitos del mundo. Es una llanura que está antes del mar, fertilísima y una verdadera maravilla. Bien, Colón es un poco como uno de esos mamutones del carnaval sardo. Se llama mamutones, es una figura típica del carnaval sardo.
este disfraz que se hace con piel de macho cabrío, se hace en las esquilas y lleva una careta de madera negro. Estas figuras, que son las de los isochadores o enlazadores, estas no son originarias de Cerdeña concretamente. Estas las llevamos desde Aragón allí, y hay algunos carnavales en Aragón que siguen utilizando esta indumentaria. Pero la del mamutón sí que es típica de ahí, de la isla. Por tanto, Colón no mentía cuando escribía que siendo yo nacido en Génova, les vine a servir aquí a Castilla. Y es que el castillo de Sanlúri pertenecía a la jurisdicción de Arbórea, que era en aquel momento un protectorado que se hallaba, era un protectorado de Génova. No hay que extrañarse de esta situación. Era exactamente la misma situación que tenía el reino de Granada con respecto a Castilla. Y, lógicamente, se considera una gran hazaña que la reina de Castilla se anexione el reino de Granada. Tiene mucha más rimbombancia porque el reino de Granada era un reino musulmán y estaba la cuestión de las cruzadas y la gran pelea con los musulmanes. Pero lo que buscaba todo rey era conseguir el mayor territorio y la mayor soberanía. Este era su papel. Tan cierta era la legalidad genovesa sobre una parte de la isla, que el principal feudo de la familia Doria en la isla se llamaba Castel Genovese, o Castel Genovés. Este nombre se le cambia en 1478 y pasa a denominársele Castel Aragonese. Cuando se firma el Tratado de Utrecht en 1714 y Cerdeña pasa a ser italiana, se le cambia el nombre y se le vuelve a llamar y se le llama Castelsardo. Bien, hay un detalle curioso porque en la catedral de Alguero se conservan las lápidas del siglo XV, XVI y XVII. Y estas lápidas, lógicamente, están escritas en las lenguas que se utilizaban en la isla en aquella época. Estas lenguas se limitan a dos: el latín y el castellano, que entremezcla palabras y expresiones en lemosín. A ver, aquí hay una cuestión bastante punzante, porque Cataluña intenta apropiarse de todas las lenguas de la Corona de Aragón. En la actualidad se dice que este idioma es catalán, el aragonés es catalán, el valenciano es catalán. Bueno, pues esta discusión ya existía en el siglo XV entre los humanistas de la época. Y los humanistas de la época, y ahí están los textos, decían que su lengua no era el catalán, sino el lemosín, es decir, el occitano, el provenzal. Y de esta lengua, precisamente, del occitano, que se hablaba en toda la Corona de Aragón, no solo en Cataluña, sino en el Reino de Aragón, en el Reino de Valencia, en el Reino de Mallorca, en el Principado de Cataluña y en los territorios del sur de Francia, precisamente de esta lengua, este tronco madre, el lemosín, derivan los actuales catalán, valenciano, mallorquín y aragonés. Por tanto, tienen razón los valencianos cuando dicen que el valenciano no es catalán. Tienen toda la razón y es de justicia dársela. Precisamente en la zona de Alguero se sigue manteniendo, y se sigue manteniendo con toda la pureza. Y yo he estado muchísimas veces allí y les garantizo que es muy diferente la lengua que se habla en Alguero con el catalán que se habla en Cataluña, y he vivido 15 años en Cataluña, o sea que conozco muy bien el catalán y lo hablo perfectamente. Y es muy diferente en muchísimos matices, pero todas sí derivan del occitano. Por eso hay una lengua común, se parece, como el valenciano se parece al mallorquín o como el valenciano se parece al catalán, pero no derivan del catalán, sino del lemosín u occitano. Hecha esta aclaración, y es importante porque Cristóbal Colón no escribía en catalán, escribía en castellano utilizando una palabra salpicada en lemosín. Podía ser catalán, podía ser valenciano, podía ser mallorquín. Si a ello, según el estudio que hace Ramón Menéndez Pidal, le sumamos la tendencia que el descubridor tenía
a terminar las palabras en U, a decir, por ejemplo, deseo por deseo, que es una característica única y exclusiva de la isla de Cerdeña, yo creo que más claro parece imposible. Obliga desde luego a plantearse, la cuna sarda del descubridor de América. Patria genovesa, pero cuna sarda. Hay todavía otro dato que apoya esta tesis, es que Hernando Colón dijo que su padre limó el apellido para componer el nuevo nombre de su casa. La palabra limar lleva implícito, limar es este gesto, o sea, a ver, no se lima así ni se lima así, se lima así, o sea, lleva implícita la acción de cortar algo por delante y por detrás. Por tanto, si a Piccolomini le quitamos la primera y la última sílaba, tenemos el nombre del descubridor, Colón, que no olviden ustedes que en todos los documentos papales y todos los documentos de la Corona de Aragón, a Colón se le denominaba Colón, con M. Solamente en Castilla se le denomina Colón, como corresponde en esa lengua. Es más, en una cláusula de su testamento, Cristóbal Colón ordenó a su heredero, don Diego Colón, o quien lo heredara, que tenga y sostenga siempre en la ciudad de Génova una persona de nuestro linaje que tenga allí casa en mujer. No se conoce ningún Colón que viviese en la capital, en Génova. En la ciudad de Génova no hay ninguna referencia, no hay ningún dato de que ningún Colón haya vivido allí nunca. En cambio, durante siglos hubo miembros de la familia Colón en Cerdeña. El más destacado de todos ellos fue don Pedro Nuño Colón de Portugal y Castro, virrey de Cerdeña en 1706. Era descendiente directo del descubridor por la línea de su nieta Isabel. Hubo varias mujeres Colón que vivieron en la isla de Cerdeña y están perfectamente documentadas. Más todavía, Colón consideró que Cerdeña pertenecía a Génova hasta el mismo día de su muerte. En su codicilo testamentario hizo escribir al notario que tenía que entregar unas cantidades de dinero a toda una serie de gente y dice, primeramente, a los herederos de Jerónimo del Puerto, padre de Benito del Puerto, si hay en Caller, si quedan en Caller algunos de estos herederos, si hay en Caller, en Génova, 20 ducados o su valor. Mire, aquí pueden todo. Primeramente, la letra de la época de los Reyes Católicos es infame porque es muy difícil. Yo comprendo al pobre paleógrafo que hizo la transcripción que no hiciera la transcripción correctamente, pero es verdaderamente difícil porque todavía es una letra muy árabe, con una gran influencia árabe. A los herederos de Jerónimo del Puerto, padre de Benito del Puerto, si hay una contracción ahí, si hay en Caller, si hay en, utiliza la contracción, Caller, en Génova, miren las dos comas perfectamente claras aquí, 20 ducados o su valor. Caller era el nombre de Cagliari, el actual Cagliari, en el siglo XV. O sea, no hay confusión posible. Caller solamente había una y era la capital de la isla de Cerdeña. Otra de las pruebas sobre la identidad de Colón se relaciona con Juan Antonio Colombo. Cristóbal Colón da el mando de la tercera de sus naves en el tercer viaje a un pariente suyo que llama mi pariente Juan Antonio Colombo. Muy bien. Y esto lo escribe Cristóbal Colón, lo escribe su hijo Hernando, lo escribe el padre de las Casas y está totalmente relacionado. Pero curiosamente, en un juicio que hay en 1532 en Sevilla, por unas perlas que se habían cogido, un litigio que hay por unas perlas que se habían cogido en el Nuevo Mundo, con don Alfonso de Osorio, platero, vecino de Sevilla, a Juan Antonio Colombo, que llama Cristóbal Colón, se le denomina Juan Antonio Piccolomini. Son como unos 200 folios en que se repite una y otra vez el detalle y el nombre. Pero no son los únicos datos que da sobre su familia Hernando Colón y Cristóbal Colón. Dicen, y esto ha quedado y ha creado multitud de especulaciones porque no se ha buscado bien, que pertenecían a una familia de laneros.
esto se lo decían como insulto, se lo decían como apodo a algunos críticos de Cristóbal Colón. Pues bien, era verdad. A la familia Malaspina, por un conflicto que tienen con la emperatriz Sofía en la Cuarta Cruzada, la emperatriz Sofía le amenaza de que lo va a poner a cargar lana con las mujeres, y a partir de este momento les queda como apodo a la familia laneros, y lo recogen las críticas, las crónicas hechas sobre la casa Malaspina. Más todavía, cuando Hernando Colón dice que su padre limó su apellido para asemejarlo al de sus antepasados, pues fíjense, en la misma obra, en la historia del origen y sucesión de la ilustrísima familia Malaspina, dice en la página 166 que el primer nombre de los Malaspina era Colonello o Colonel. Desde luego, en la genealogía de la familia Malaspina de Terrarosa hay abundantísimos Cristóforos. Cuidado, Cristóforo no era un nombre corriente en la época, ni era un nombre habitual en la época, ni mucho menos, porque es un nombre griego latinizado que simplemente ponían pues gente que iba a la cruzada o gente que estaba muy relacionada con las cruzadas, y era muy poquita la gente que iba. Bien, vean este Cristóforos de aquí que termina, y que curiosamente termina sin que se den detalles dentro de lo que es la genealogía de la familia de cómo fue su muerte ni por qué. Esto se hacía cuando alguien constituía una nueva casa y coincide en fechas y época con Cristóbal Colón. Pero hay otra cosa significativa en las genealogías de la familia Malaspina, y es que los del Pozo, mírenlo, aquí lo ven, Pozo, Pozo, eran una de las ramas de esta familia. Bueno, no olvidemos que Paolo del Pozzo Toscanelli fue quien proporciona el mapa que llevó al Nuevo Mundo a Cristóbal Colón. Es decir, no fue a pedirlo fuera de casa, ni el que se lo dio a alguien en quien no tenía confianza. Bien, Paolo Toscanelli era médico personal íntimo amigo de Nicolás de Cusa, el vicecanciller de Pío II, y formaba parte principalísima de la corte de Pío II. Pío II, el nombre del Papa Pío II es Eneas Silvio Piccolomini. Es un Piccolomini, pariente de Cristóbal Colón, como también es un Piccolomini su sobrino, Pío III, que curiosamente los dos mueren en extrañísimas circunstancias, en momentos muy decisivos de la vida de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, y esto está certificado, tuvo una intensa relación con ambos papas. Del Papa Pío II, que era un geógrafo, es el autor de la historia Rerum Ubique, en un momento en que se acaba de inventar la imprenta. Cristóbal Colón tenía una obra, tenía una historia Rerum Ubique, precisamente, del Papa Pío II, y en ella realizó 800 anotaciones manuscritas. Si tenemos en cuenta que las ediciones más o menos eran de 15-20 libros, pues hombre, llama la atención que uno de ellos lo tuviera Cristóbal Colón y además escribiese ahí. También hace referencia a Cristóbal Colón, a Papa Pío en sus obras. Pero todavía hay otra obra mucho más determinante. Es la Cosmografía de Ptolomeo, que se hace en Roma, se imprime en Roma para el Papa Pío III, cuando todavía era cardenal Todeschini Piccolomini, y esto se sabe porque lleva su escudo de armas grabado. Estas eran obras únicas que se hacían para personas muy determinadas. Esta obra la tiene Cristóbal Colón, firma en ella y hace anotaciones en ella, firma con su firma, de después de venir de América. Tampoco tiene grandes secretos la firma de Colón, Ahí dice señor virrey, lo que pasa es que lo hace en sentido vertical, señor virrey, señor almirante mayor y señor de las Indias, es decir, su título. No hay que ir muy lejos porque el propio Cristóbal Colón explica en su mayorazgo a su hijo cómo tenía que firmar y el significado de su firma. O sea, que muchas veces se han creado especulaciones, yo creo que un poquito por ignorancia o un poquito por cosas que no requerían ninguna especulación. Bien. Los papas Piccolomini procedían de la región de Toscana. Ellos, concretamente, su centro estaba en la Toscana, donde tenían sus más importantes posesiones, el castillo de la Triana, el
Palacio Piccolomini de Pienza. Pienza es una población que se llama Pienza en honor al Papa Pío II, antes se llamaba Corsignano. Pero sus principales propiedades estaban en Siena. Siena, en su plaza del campo, para mí una de las más bonitas de Europa, es escenario cada año de 2 carreras de caballos que la han hecho famosa en todo el mundo y en las que se mantiene todavía toda la heráldica y toda la tradición del siglo XV. No olvidemos que Siena es la ciudad que toma el relevo como capital ciberina, como capital de los partidarios del emperador, cuando es destruida Pisa por la República de Génova y posteriormente conquistada por Florencia. Bien, Siena conserva los palacios intactos. Siena es una ciudad que sigue manteniendo intacto todo el casco histórico. Sobresale allí el Palacio Saracini de la familia de la bisabuela de Cristóbal Colón, la que tiene los derechos al trono de Cagliari. Aquí vemos todas sus figuras heráldicas y la residencia es una verdadera maravilla, o sea, una residencia, por supuesto, digna de los pretendientes al trono sardo. También encontramos en Siena el Palacio Bandini Piccolomini, un palacio tan importante que hoy en día no ha podido más que comprarlo una banca, la banca de Paschi, es la segunda banca de Italia, para que sea su sede para toda Italia. Y también tenemos el Palacio de los Tolomei. Los Tolomei son los descendientes de Cleopatra de Egipto y de Marco Antonio. Ellos tienen 2 hijos a los que se les permite asentarse en Siena, concretamente se le dan allí propiedades y territorios. Curiosamente, la iglesia que pertenece a la familia Tolomei es la iglesia de San Cristóbal. Tampoco olvidemos que San Cristóbal significa Cristo en lo alto. Y es curioso porque por toda Siena, como en Cagliari, encontramos habitualmente y por todos los sitios el emblema del elefante con la torre. Otra vez el templo de Elefantina y la torre emblema de la casa de David. Bien, los Piccolomini eran una de las familias principales de Siena. Había poquitas familias nobles y los Piccolomini eran una de las más importantes. De forma discreta pero constante, aquí podemos verlo en la sillería del coro de la Catedral de Siena, la catedral que es la propiedad, porque la hace hacer el Papa Pío II, que es la propiedad de ellos, y ellos, aquí con la estrella de David, su escudo insertado en la estrella de David, ellos continuamente dan signos, detalles y alardean de su ascendencia canea. O sea, no es ninguna broma descender de la casa de David de Israel. Nada tiene, por tanto, de extraño que en Siena se lleve siglos manteniendo que Colón estudió en su universidad. Los sieneses lo dicen habitualmente, lo han escrito, lo han publicado, lo que pasa es que nadie les hace caso. Bueno, todos los datos que yo les he dado hasta ahora los dio Cristóbal Colón y su hijo Hernando. La reacción cuando se empieza a estudiar la figura de Cristóbal Colón en el siglo XIX es decir, bueno, era mentira, era más fácil decir es mentira que buscar los datos y confirmar si era verdad o si era mentira, que yo creo que es lo de justicia. Nadie va a conocer mejor a Colón que él mismo y los suyos. Bien, Colón, por supuesto, la familia Piccolomini es una familia importantísima. Galileo Galilei pertenecía a esta familia. Su madre era una Piccolomini, Amanati Piccolomini. Y cuando tiene el proceso en Roma, cuando tiene el proceso por herejía en Roma, lo acogen y lo salvan de una muerte segura los Piccolomini en su casa. Esta fotografía está hecha precisamente en lo que es la antigua Academia de los Intronati, con las obras de Galileo Galilei que escribió allí. O sea, como pueden ver, obras perfectísimas. No, en el siglo XV no eran ningunos iletrados o no sabían lo que hacían o no es que no tuvieran idea de astronomía ni nada por el estilo. Bien, en Siena entonces no había todavía academia. Las academias son un fenómeno que traen los griegos al Concilio de Florencia, pero hay academias en Florencia y se funda también una academia en Roma, academia cuyo fundador junto al cardenal Bessarion y Nicolás de Cusa es precisamente el Papa Pío II, es la Academia de Pomponio Lato en Roma.
una academia cuya mayor especialidad era la geografía y la cosmografía. Y es curioso porque el cardenal Amanati Piccolomini, arzobispo de Pavía, escribe a Pietro Marso en 1474, dándole las gracias por haber acogido. Primero le escribe una carta diciéndole que por favor reciba a su sobrino Cristoforo Piccolomini en la academia. Y posteriormente le escribió una carta dándole las gracias por haberlo acogido. Y más concretamente todavía, la disciplina que tenía que desarrollar su sobrino Cristoforo Piccolomini era la cosmografía. Bien, tanto la cosmografía como la geografía eran materias apreciadísimas en todo el Vaticano y también en la ciudad de Siena. En su señoría, aquí, en este hueco que ven aquí, ahí había un mapa mundi circular y la sala sigue conservando el nombre, se llama Sala del Mapa Mundi, que hoy por desgracia ha desaparecido. Es muy curioso lo que ha pasado en Siena con dos mapas mundis importantísimos que se hicieron en la ciudad. Uno en la iglesia de Fonte Giusta y otro este. Uno se rompió accidentalmente y el otro ha desaparecido. Hubiera sido muy interesante saber si esos mapas mundis tenían revés y qué figuraba en ese revés. Y qué intereses ha habido para que desaparecieran. Bien, Siena es la ciudad de los libros y las bibliotecas. Hay infinidad. Cada palacio, cada asociación tiene su biblioteca. No olvidemos que Siena es el territorio que se les da a los Ptolomei, los descendientes de los reyes de Egipto, que fundaron la biblioteca de Alejandría. Su vida ha estado siempre ligada con los libros. Y en todos, ya digo, en todos los lugares de Siena, que puedes encontrar los libros más increíbles que existen. Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, fue el primer gran humanista de España. En aquella época, en Castilla y en Aragón, porque en lo que era la corona de Aragón instalada en la península ibérica, no se había desarrollado el humanismo. Aragón fue un poquito más adelantada en relación al resto de la península en cuanto a humanistas, sobre todo muchísimos de ellos valencianos, pero no hay que olvidar que se formaron en la corte de Nápoles, y que fueron a la corte de Nápoles, que era donde estaban los grandes humanistas. El rey Alfonso V no vivió en Aragón, dejó aquí como regente a su mujer, doña María de Luna, y él se fue a Nápoles, y ahí es donde se creó ese movimiento humanista. En Castilla estaban malísimamente mal vistos los humanistas. El primero, el primero que hay, vamos a ver, hay una excepción, y curiosamente esa excepción está totalmente relacionada con Castilla. Hay un gran humanista, el único gran humanista que hay antes del Renacimiento en España, que es el gran maestre de la Orden de Rodas, Juan Fernández de Heredia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero tengan en cuenta que es una excepción, no era lo normal en la época. Bien, hay un detalle que llama la atención. Hernando Colón distribuye su biblioteca y hace el catálogo de su biblioteca exactamente igual al de la biblioteca Bandini Piccolomini de Siena. Hombre, dada la complejidad de la materia, yo creo que tomarlo como una casualidad sería una verdadera osadía. Bien, sobre todo si tenemos en cuenta que en Siena, en la iglesia de Fonte Giusta, se exhibe un hueso de ballena enviado por Colón. El hueso de ballena viene a ser como todo aquel paño de pared y tapa incluso una parte del rosetón de la iglesia. Pero no es lo único que hay regalado por Colón en la iglesia de Fonte Giusta. Allí se exhiben otra serie de objetos regalados por el descubridor a la Virgen de Fonte Giusta como esvoto por ayudarle en el descubrimiento. Se exponen en la sacristía de la iglesia y son una espada, un casco y una rodela. Posiblemente, imagino siendo un esvoto, serían los que llevó el descubridor al pisar el Nuevo Mundo. Tampoco es ningún secreto, esto ha estado ahí desde hace 500 años.
Bien, queda por acudir al Archivo de Estado de Siena, en el Palacio Piccolomini, pues para comprobar el árbol genealógico de la familia Piccolomini. Es uno de los árboles genealógicos más espectaculares y más bonitos que he visto. Y en ellos, como no podía ser de otra manera, aparece, lógicamente, el fundador, el iniciador de la dinastía Piccolomini en Cerdeña, Cristófano de Juan, que era el bisabuelo de Cristóbal Colón. Pero todavía quedan más cosas por ver en Siena, o sea, todavía no se ha agotado el hilo de Cristóbal Colón en Siena. Dentro de la catedral tenemos la librería Piccolomini. Librería Piccolomini, todas las esculturas que ven aquí son hechas por Miguel Ángel, librería que hizo levantar el Papa Pío III para guardar todos los libros de su tío Pío II. Lo primero que vemos en la librería Piccolomini, sobre la puerta de entrada, antes de entrar siquiera a la librería, vemos la coronación de Pío III. Y justo aquí, esta figura que ustedes ven aquí, es el nuevo tifis. El nuevo tifis contemplado por un cansardo. Precisamente ese pequeñito cansardo es uno de los símbolos de Cerdeña. Se utilizaban símbolos totémicos en aquella época para representar, igual que a España se la representaba con un toro. Muy bien, pues el símbolo de Cerdeña es este pequeño animalito típico, desde muy antiguo, desde antiguamente, o sea, no era una cosa de la época. Y en cuanto a qué es el nuevo tifis, lo sabemos por una sencilla razón, porque el autor de ambas obras es Il Pinturicchio, y Il Pinturicchio hace otra obra que es El regreso de Ulises, en que representa el momento que Ulises llega junto a Penélope y le da el relevo al nuevo tifis. Cuidado, no confundir al nuevo tifis con el tifis piloto de la nave Argos de la mitología, sino que siempre hay que ponerle el nuevo delante, y es muy importante que sea el nuevo tifis porque en el libro de las profecías, la única obra escrita por Colón, el mismo Colón indica que él es el nuevo tifis y que en él se ha cumplido la profecía que habían adelantado Virgilio y Séneca, y que él era el nuevo tifis que había sustituido a Ulises y aflojado los nudos del océano para encontrar la tierra que se ocultaba más allá de la última Thule. El marqués de Buscaiolo, en una obra que escribe para la reina doña Mariana de Austria, también denomina a Cristóbal Colón el nuevo tifis de la Liguria. O sea, lo llama de la misma manera. Y era genovés también el marqués de Buscaiolo. Pero ya dentro de la capilla, en el interior de la capilla, sigue habiendo sorpresas en Siena con respecto a Cristóbal Colón. Los frescos pintados en sus paredes son una verdadera maravilla, son una obra espectacular del Renacimiento y recrean la vida y la obra del Papa Pío II. Bien, pues en la vida y la obra del Papa Pío II, por ejemplo, en el momento en que recibe al emperador Federico III y a su prometida, la infanta Leonor de Portugal, en Siena, vemos otra vez aquí, entre los dos caballeros, vemos aquí al nuevo tifis. Podemos verlo un poquito más claro en el detalle. Y en la coronación del Papa Pío II, otra vez nos aparece aquí, entre medio de la multitud, el nuevo tifis. Pero no se acaba ahí. En la canonización de Santa Catalina de Siena aparece en primerísima línea un nuevo tifis jovencito, porque es de los primeros hechos que tenemos. Y volvemos a encontrar el nuevo tifis de forma destacadísima aquí, montado sobre un caballo bayo, mientras el Papa ya se dirige a Ancona para desarrollar la cruzada. Fíjense que el nuevo tifis sujeta, va montado sobre un caballo bayo, que son los caballos típicos de Cerdeña, y sujeta un perro, que en esta ocasión no es un cansardo, en esta ocasión es un lebrel. Un lebrel que, curiosamente, el lebrel, aquí tenemos la proclamación de la Carta de Logu, que está colgada en el Palacio Real de Cagliari, y el lebrel, emblema de los Arbórea, aquí en primera línea, porque era su animal totémico. En
el último momento, porque el Papa Pío II, curiosamente, muere cuando iba a embarcarse para ir a dirigir la cruzada, porque tenía que enseñarles a los cruzados un nuevo camino desconocido, 1454. Un nuevo camino desconocido. Muere con 3 días de diferencia de su vicecanciller papal Nicolás de Cusa, y ahí vuelve a aparecer otra vez el nuevo Tiflis con el Can Sardo detrás. ¿Estaba retratando el Pinturicchio a Colón en su juventud? Tenemos aquí los retratos, los únicos retratos conocidos de Cristóbal Colón cuando era joven. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y es que la empresa de Cristóbal Colón era ni más ni menos que la Cruzada Universal proclamada en la Dieta de Mantua por el Papa Pío II, la última cruzada que legalmente convocó la Iglesia Católica. Colón lo deja muy claro en su mayorazgo. Allí le ordena a su heredero que de las rentas de las Indias la determinen gastar en la conquista de Jerusalén. Por toda Siena aparecen referencias a Cristóbal Colón. En una contrade, que es un museo de los barrios que hacen el palio, pues encontramos el retrato que encarga a Agostino Chigi, Saracini, a Sebastiano del Piombo, que haga de Cristóbal Colón 13 años después del descubrimiento. Y, claro, tan importante tenía que ser Siena, y motivos tan importantes había, que los propios reyes católicos comunican oficialmente a Siena el descubrimiento del Nuevo Mundo. Y estos no son los únicos datos que dan don Fernando y doña Isabel acerca de la identidad de Colón. En la concesión de armas que le otorgan al descubridor en Granada, especifican que se compondrá de 4 cuarteles, y que en el 4.º cuartel es donde tienen que ir las armas vuestras que solíades tener. Es decir, solíades, no que soléis, sino que solíades, que habíais tenido, que vuestra familia había tenido o las que os vienen por vuestra familia. Mucha gente toma esto que se llama entado caído en punta, por las armas de Colón. No puede ser, los reyes católicos no hablan de ningún entado caído en punta. Los reyes católicos hablan exclusivamente de 4 cuarteles y que en el 4.º tienen que ir sus armas. Por tanto, las armas tienen que ser las ancoras. Ese entado caído en punta que hemos visto le da la concesión el emperador Carlos V al hijo de Cristóbal Colón, a su hijo Diego, y en concreto son las armas de doña Felipa Munir, porque él añade las armas de su madre. Y aquí viene a la memoria, obviamente, una frase que escribió Cristóbal Colón, que es: yo no soy el primer almirante de mi familia. Es más, en todos los monumentos italianos a Cristóbal Colón se le representa siempre con el áncora, Y el áncora es un emblema antiquísimo, no es un emblema de la época de Colón, es un emblema que, como ustedes pueden ver, ya procede de la época de los primeros años del cristianismo. Estamos hablando de los primeros 100 años del cristianismo. Aquí tenemos los 2 peces con el áncora de la familia Liciana. Recuerden, Massa de Liciana, son los Massa de Lizana que se instalan en España. El áncora, era el emblema personal del rey Alejandro Janeo. Aquí tenemos la moneda con su emblema personal, con el áncora. Y este emblema vuelve a ser utilizado por un gran navegante de la casa de Massa, Terra Rosa, o Terra Rura, Alejandro Janeo. Gran navegante que de alguna forma continúa con la empresa de Cristóbal Colón y al que le debemos en su viaje de exploración, se le debe la posterior apertura del Canal de Panamá, la gran obsesión de Cristóbal Colón corriendo arriba y abajo buscando una entrada que pasara al otro. Bien, el ancla continúa obviamente en los dinteles de la puerta de la casa que había pertenecido a los Piccolomini de Sena en Carloforte. Carloforte es la isla de San Pedro
que Colón menciona en sus escritos. Isla de San Pedro, que curiosamente en la actualidad es reivindicada por la República de Génova y constituye las 68 comunes de la provincia de Génova. Actualmente se llama Carroforte. O sea, así como han ido pasando las dominaciones, han ido cambiándose los nombres, pero es lo mismo. La lengua que se habla en este lugar es el ligú. Y también encontramos el áncora en la casa que los Piccolomini tenían en Alguero, casa que posteriormente hacen miembros de la familia Piccolomini, en la casa que tenían en Alguero. Pero en los escudos más antiguos de la Casa Colón encontramos un detalle importantísimo en heráldica. Las armas de su familia se hallaban boca abajo. Esto significa que tenían excusón de infamia. Había dos formas de hacer el excusón de infamia. En las imágenes que no se podían dar la vuelta, generalmente se ponía un rombo. Y en las imágenes que tenían arriba y abajo, se les daba la vuelta. Y esto implica que las armas estaban degradadas por lesa majestad, por una sentencia de lesa majestad. Hoy lo llamaríamos por traición al rey, pero este es el lenguaje que hay. De hecho, Cristóbal Colón jamás exhibió su escudo, pese a que tenía todos los permisos para hacerlo. Y sus herederos, con orden en su mayorazgo de Cristóbal Colón de no retener ya ninguna cosa más de ellas, es decir, que las utilizaran como fuera, que no tenía nada que avergonzarse él, o sea, que la vergüenza no era para él, sino para quien estaba manteniendo eso, que utilicen esas armas. En el momento que la familia Colón empieza a exhibir sus armas, el emperador Carlos V se apresura a rehabilitarles a perpetuidad las armas. Y en ese momento ya pueden colgar las armas hacia arriba. Y así es como las vemos correctamente colgadas en los monumentos que se hacen en honor de Colón. Pero esto es posterior a Hernando Colón. Hernando Colón le molesta de tal manera esa brisura de infamia en el escudo que corta por lo sano y elimina las armas de su padre, las armas de la familia de su padre, del escudo que se pone sobre su tumba en la Catedral de Sevilla. Aquí pueden verlo. Simplemente 3 cuarteles. La conquista de su padre y las armas de Castilla y de León. Bien. En Cerdeña, en todo el siglo XV, únicamente se emitió una sentencia de felonía y lesa majestad. Fue la recaída en Leonardo Alagón y en Juan de Sena Piccolomini, el vizconde de Sanlúri y el juez de Arborea. Curiosamente, los saoneses, propietarios de los únicos feudos que le faltaban por anexionar al rey Juan II de Aragón para dominar la anexión de Cerdeña. Es importantísimo porque Juan de Sena Piccolomini es descendiente de Pedro Piccolomini, aquí pueden verlo. Cristóbal Colón hace referencia a que no es el único almirante de su familia. En la casa Piccolomini solo ha habido 2 grandes almirantes, uno que es Antonio Piccolomini y su nieto Juan, que es discutible si puede llamársele almirante o no, porque no llegó a hacerse la investigación. Juan era hijo de Pedro y Antonio de Sena Piccolomini solamente tenía 2 hijos, Pedro y Salvador. Había tenido otro anterior, pero se había muerto niño, y la otra es una mujer, Isabela, que se casa con don Ángelo Zatillas. Ambos hermanos, tanto don Pedro como don Salvador, se casan con 2 hermanas, las 2 hijas del conde de Sástago de Zaragoza, Marquesa e Isabela. Pedro se casa con Marquesa y Salvador se casa con Isabela. De Pedro no hay nada que discutir, es el primogénito y su genealogía está analizada por el derecho, por el revés, por arriba, por abajo, y no hay ningún Cristóbal Colón ni nadie que pueda confundirse con él. Ahora bien, en el testamento de Salvador Piccolomini encontramos que hace referencia a 3 hijos varones que han tenido que irse de Cerdeña durante los conflictos por la anexión de Arborea. No da los nombres, probablemente para protegerlos, pero sí dice que continúan vivos, pero que deja la herencia, obligado por el derecho aragonés, tiene que nombrarlos
para poder dejar la herencia a su hija y a los descendientes de su hija. ¿Podía ser este Salvador e Isabela los padres de Cristóbal Colón? Esos tres nombres, esos tres huecos que faltan, ¿podían ser Cristóbal, Bartolomé y Diego? Pues podían ser, porque desde luego quien no es Cristóbal Colón es el Cristóbal Colombo que dicen los genoveses, el hijo de Domingo Colombo y Susana Fontana Rosa. Ese sí que no puede serlo de ninguna de las maneras, ¿eh? Y no puede serlo porque para defender una tesis muy forzada, como que Colón ha nacido en la ciudad de Génova, se han guardado este documento que por fortuna publicó el periódico ABC en 1931. Es un documento escrito de puño y letra por el conde Borromeo, en el que dice, concretamente aquí, diré todavía, ser Colón, equivalente a Colombo, por lo que habiéndose descubierto que vive en Génova un tal Cristóbal Colombo Canajosa, hijo de Domingo y de Susana Fontana Rosa, no se debe confundir con el navegante de las Indias Occidentales. Esto está escrito, según la confesión que le hace Pedro Mártir de Anglería, tesorero de los Reyes Católicos, en Bérgamo en 1494. O sea, que todo el resto de la tesis genovesa no tiene ninguna validez. Pero fíjense qué curioso, Cristóbal Colón, el primer lugar que descubrió, lo denomina, aquí lo tenemos, el primer punto del Nuevo Mundo en que pisa tierra, lo denomina ese Salvador. Ojo, no significa San Salvador, luego se ha abreviado y se ha hecho San Salvador, no, significa solar de Salvador. Ese punto en un mapa, en el siglo XV, se significaba solar o lugar de Salvador. Y fíjense qué curioso más todavía, la primera ciudad que Cristóbal Colón funda en el Nuevo Mundo, en la isla española, buen conocedor de todo el proceso de unificación española era Cristóbal Colón. Esto no se hubiera atrevido nadie a hacerlo en la península, ponerle el nombre de Española a un lugar, cuando se hablaba de las Españas con mucha precaución. Lo llaman Isabela. Es una acción únicamente propia de un hijo y mucho más cuando este hijo era tan consciente como lo era Cristóbal Colón de los gravísimos problemas que habían pasado sus padres, tal y como puede constatarse en la correspondencia que mantienen tanto Salvador de Sena como Isabela Alagón con el rey Fernando el Católico. Una sentencia de felonía implicaba la expropiación, la enajenación de todas sus posesiones y quitarles todos los títulos y que nunca más pudieran tenerlo en ningún sitio del Reino de Aragón. El tema era durísimo, durísimo verdaderamente, y hay mucha correspondencia sobre esa cuestión. No hay que buscarla muy lejos, está en el archivo de la Corona de Aragón. En el mismo sentido actúa Diego, el hijo de don Cristóbal Colón, su primogénito. Él, a la capital de sus estados, recuerden que hace un trato finalmente con el emperador Carlos V, por el que le deja exclusivamente la isla de Jamaica y el ducado de Veragua, el marquesado de Jamaica y el ducado de Veragua. En su feudo, en su territorio, Diego Colón solamente funda una ciudad, porque la ciudad de Sevilla ya estaba fundada, y exclusivamente funda la ciudad de Oristán para que fuera la capital de sus estados. Como detalle curioso, a Sevilla le añade Sevilla del Oro, es decir, Sevilla Doria, y Oristán, el nombre del marquesado de Oristán y la capital del juzgado de Arborea, el título que le hacía soberana, el mismo nombre que tenía los feudos, los estados de sus antepasados en la isla de Cerdeña. Oristán es la capital de un reino perdido y una ciudad que Diego Colón, recordemos que nace en Portugal y que toda su vida las miras las tiene puestas en el Atlántico y nunca ha pisado el Mediterráneo. La vida de Diego Colón sí que se conoce perfectamente. Le pone a la capital de sus estados Oristán. Oristán, la ciudad que conoció la primera constitución del mundo, es llamada Carta de Logu,
y fue promulgada por una mujer. Yo le tengo una enorme simpatía, es la jueza Eleonora de Arbórea, una gran mujer. Eleonora de Arbórea se casó con Brancaleone Doria, de los jueces de Torres, y tuvieron un sobrino que fue finalmente el depositario de sus estados, que fue Leonardo Aragón, a quien se le titulaba en Aragón Marqués del Océano, y que era hermano de la madre de Cristóbal Colón. El padre de don Leonardo y de la madre de Cristóbal Colón, es decir, el abuelo de Colón, era señor de Sástago, Pina, Talanda y Mistreta. También era comendador de Alcañiz por la Orden de Calatrava. Y este parentesco une directamente, pero directísimamente, a Cristóbal Colón con la ciudad de Caspe y con el hecho más importante de la historia de Aragón, el compromiso. La ruina de los antepasados de Colón, precisamente, proviene de la parcialidad que apoyaron aquí, en Caspe, en el compromiso. Caspe era el lugar idóneo, desde luego, para celebrar este tratado. Su prestigio le venía de ser una ciudad que era posesión de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén y del gran humanista que he citado antes, Juan Fernández de Heredia. En la actualidad esta orden es conocida como Orden de Malta y es la orden de caballería más importante que existe, junto con la del Santo Sepulcro. En Caspe se reunieron en busca de un soberano para la corona 3 compromisarios de Aragón, 3 de Cataluña y 3 de Valencia. No voy a profundizar en el tema del compromiso, que está muy bien estudiado, que está muy bien explicado y que nos llevaría mucho más tiempo del que en este momento hay. Pero el compromiso de Caspe vino motivado por la muerte del rey Martín I el Humano, el último rey de la dinastía de los condes de Barcelona. El rey Martín I el Humano únicamente tenía un hijo, que era el heredero de la corona. Este hijo, llamado Martín el Joven, que era rey de Sicilia, decide en un momento determinado dirigirse a Cerdeña para conquistar una vez más la conquista de la isla, o sea, para intentar conquistar la isla una vez más. Llevaban pues 200 años así los reyes de Aragón. Martín el Joven, como bien se le define, pues no cuenta demasiado con la bravura de los sardos, es demasiado crecido de sí mismo y no tiene idea de la batalla que van a presentarle. Los sardos es un pueblo muy celoso de lo suyo, tanto de su paz como de su territorio. Estoy pasando unas imágenes para que vean, porque es un sitio maravilloso y aparte un sitio donde yo creo que han guardado de una forma mucho mejor que nosotros muchas de las costumbres aragonesas y de los símbolos y los signos que nos han diferenciado a los aragoneses. Cuando voy a Cerdeña siempre tengo la sensación de volver a la niñez, de volver a encontrarme la fuente, de volver a ver a mi abuela. Todavía llevan los pañuelos, todavía llevan las sayas. Es un verdadero viaje, no a la cutrez, porque es un pueblo avanzado, sino al respeto y a la tradición. Y desde luego una de las grandes tradiciones de Cerdeña son los caballos que eran la gran pasión de Cristóbal Colón y de sus hijos. Ellos buscaban todos los libros de menescalía y se hacían editar para ellos mismos libros de menescalía. Los menescales, la menescalía era como se llamaban los veterinarios en el siglo XV. Bien. Se enfrenta con los sardos el rey de Sicilia, el heredero de la corona de Aragón, don Martín el Joven, y la batalla final se libra en Sanlúri, precisamente a los pies del castillo de Sanlúri. La Bella, y digo la Bella con una cierta ironía, porque después se ha desarrollado que lo mata una mujer que se llama Preciosa. No, la Bella en su sentido más latino, fue una guerra con todas las de la ley, fue brutal. Venció Aragón, pero a un precio altísimo, a un precio que nos ha costado siglos y siglos de estar pagando, al precio de ver morir a su comandante, Martín el Joven, el único heredero de la corona de Aragón. Es herido en esta batalla, se le lleva a la capital, a Cagliari, las tropas aragonesas lo llevan a Cagliari,
ya muy enfermo, y las calles y el mar que se ve desde el barrio del castillo fueron los últimos paisajes que vio don Martín. Sus iglesias, maravillosas, increíbles. Esta es la iglesia de San Saturnio, es una iglesia del siglo V, esto ya únicamente se encuentra en Cerdeña. Recogieron los últimos suspiros del heredero para diluirlos en la placidez del Golfo de Los Ángeles. Es el golfo que se abre a los pies del bastión Saint-Remy en Cagliari, y don Martín murió en pocos días. Fue enterrado en la catedral de Cagliari, muy cerca del altar mayor, curiosamente al lado, junto al púlpito, junto al lugar en que está enterrado Guglielmo de Massa, el primer soberano calaritano de la estirpe malaspina de Terrarubra. Se construyó para guardar sus restos un magnífico mausoleo, posiblemente el más bonito de toda Cerdeña, de estilo sardo, realizado con mármoles preciosos. Hace 2 días don Guillermo me llamaba porque yo no compro los periódicos y me decía: Marisa, acabo de leer en Heraldo que es que han encontrado los restos de don Martín el joven y van a hacer las pruebas de ADN para compararlos con los de su padre en Poblet. Y yo digo: Dios mío, pero ¿cómo es posible si lleva ese mausoleo hecho 500 años ahí? Vamos a ver, a mí hay un punto que sí me gustaría dejar muy claro. Yo creo que la historia se merece un respeto porque es el patrimonio cultural de un pueblo. Y con determinadas cosas no se puede ni hacer bromas de jugar. ¿Cómo es posible que se hubiera profanado una tumba de un rey en una época en que los reyes eran mucho más sagrados que en este momento? ¿Alguien se imagina que se pueda enterrar al rey don Juan Carlos y alguien profane su tumba y no haya ningún escrito, no haya ningún documento y alguien se lleve alegremente los huesos? Hombre, por favor. Todo eso está documentado porque las iglesias son mucho más serias que todo eso. Entonces, ¿cómo se puede publicar en un periódico y que sea una gran sorpresa? Hemos encontrado los restos de don Martín el joven, cuando llevan ahí 500 años, y esto puede verlo todo el mundo por el simple procedimiento de entrar en la catedral y mirar a mano izquierda, que tiene una capilla dedicada entera. Dicho esto, tengo que añadir que, por desgracia, en ese mausoleo, que tendría que ser sagrado para todos los aragoneses, puesto que allí quedaron enterradas la gloria y la grandeza que habían sido de la corona de Aragón, ese Aragón de las cruzadas, ese Aragón conquistador, ese Aragón que era dueño del Mediterráneo y ese Aragón que paseaba las barras, que por cierto son las armas de los reyes de Sicilia, por todo el Mediterráneo, abriéndose paso. Muerto Martín el Humano, muere 2 años después su padre, el rey Martín, perdón, muerto Martín el joven, el heredero. 2 años después muere su padre, y este hecho abrió un dolorosísimo interregno en la historia de la corona de Aragón. El episodio más traumático y más duro que hemos vivido en la historia de nuestra tierra. Este interregno desembocó precisamente en el compromiso de Caspe. Aquí mi amigo Luis, buenas. Esta foto va especialmente dedicada para ti. Dice que se parece. Bien, desemboca en el compromiso de Caspe, y el compromiso abre una brecha terrible en Aragón, puesto que divide a la nobleza aragonesa en tantas parcialidades como pretendientes al trono de Aragón había. Por un lado estaban los pretendientes de don Fadrique de Luna, hijo ilegítimo del rey Martín el Joven. Por otro lado estaban los Anjou, que hay un episodio muy triste que desemboca en la Guerra Civil de Cataluña. Y por otro lado, los partidarios de Jaime II de Urgel. Y claro está, el que salió elegido, Fernando I, llamado el de Antequera, de la dinastía castellana de Trastamara.
Los Aragón, como gran nobleza aragonesa que eran, como casa de ricambría aragonesa que eran, no es ninguna excepción y toman partido, toman partido concretamente por don Jaime de Urgel. En el compromiso de Caspe estuvo don Artal de Aragón, octavo señor de Sástago. Hay unas genealogías que lo sitúan como noveno, otras como octavo. He decidido seguir la de San Just, que lo sitúa como octavo señor de Sástago. Es por un detalle porque algunos toman desde el punto de partida el padre del alcalde de Aragón que conquista el reino de Valencia. Los Aragón son los conquistadores del reino de Valencia para la corona de Aragón y otros toman al primero, al conquistador. Bien, en el compromiso de Caspe concretamente está el abuelo de Cristóbal Colón, llamado Artal de Aragón, y sus dos bisabuelos, Artal de Aragón y don Antonio de Luna Ejerica. Don Antonio de Luna Ejerica, que apoyaban junto con el condado de Barcelona la candidatura de don Jaime de Urgel y que, por desgracia, protagoniza uno de los sucesos más tristes del compromiso, el asesinato del arzobispo de Zaragoza. Precisamente este asesinato es el que provoca que la candidatura, que era mucho más favorable a don Jaime de Urgel, se decante hacia Fernando I de Trastámara. Bien, los compromisarios de Caspe, los compromisarios terminan decantándose por Fernando I de Antequera y se siguen produciendo luchas. Me refiero que no fue automático el decir ya tenemos un pretendiente y aquí se han acabado las luchas entre los partidarios. Mientras se estaba coronando a don Fernando en la Seo de Zaragoza y se estaban celebrando los banquetes y los actos propios de la investidura de un rey en el Palacio de la Zapería, que era la residencia oficial de los reyes de Aragón, continuaban las peleas y la cuestión terminó con un prematuro envenenamiento de don Fadrique de Sicilia, murió extrañamente envenenado durante la mocedad, y terminó con una acusación de lesa majestad contra don Jaime de Urgel, el otro pretendiente, que fue enterrado, fue hecho prisionero y enterrado en el castillo de Játiva. Esta es su tumba. Curiosamente, los descendientes de los Alagón y los Luna, no la rama del Papa Benedicto, sino la rama de don Antonio de Luna Ejerica, terminan también acusados de felonía y lesa majestad y terminan prisioneros y muertos en el castillo de Játiva, junto al yerno de don Leonardo Aragón, que era el descendiente directo, que es Juan de Senapícolomía. El rey Juan II de Aragón, nieto de Fernando de Antequera, termina 70 años después del compromiso con esa venganza que inician, con esa lucha que inician los Trastámara para limpiarse el camino hacia el trono y asentarlo. Pero, como hemos visto en el testamento de Salvador Piccolomini, 3 de los miembros de la familia Piccolomini Aragón han partido de Cerdeña y no se sabe nada de ellos. Han logrado escapar a la persecución. Las ironías del destino, que las históricas son tan grandes como las que cualquiera encontramos cada día en nuestra vida, obligaron a Fernando el Católico, hijo de Juan II de Aragón, a negociar con estos huidos precisamente para salvar sus propios estados, amenazados por Francia. Aunque hay que decir que la verdadera beneficiada del trato sería la reina Isabel I de Castilla. No por su gusto. No puede acusarse a la reina Isabel I de haber querido esto, no lo hubiera querido nunca. El hecho vino propiciado porque Fernando el Católico y Isabel de Castilla únicamente tenían un hijo, que era el que tenía que proceder a esa unificación de España, que era el príncipe don Juan de Aragón y Castilla, que muere prematuramente y rompe ese trato en el que se había hecho con Colón, en el que lógicamente se podía hacer todo el proceso descubridor en nombre de Castilla, porque al final el heredero
sería el mismo que el que iba a heredar Aragón. Por desgracia, el destino jugó una mala pasada y con la muerte del heredero se crea una situación terrible en España que rompe todo el proceso, y es que en Aragón la ley sálica no permitía que reinaran las mujeres, mientras que sí podían hacerlo en Castilla. Esto es la quiebra total de la negociación que ha hecho Fernando el Católico y Cristóbal Colón, y el motivo de que Cristóbal Colón en el año 1500 volviese cargado de cadenas a España, y que el tema del descubrimiento terminara con este mal sabor de boca en unos tratos que se habían hecho con mucho cuidado y que hubieran supuesto pues, la grandeza, sobre todo para Aragón. Hubieran hecho un gran rey a Fernando el Católico, que no hubiera quedado a la sombra de Isabel la Católica, y por supuesto hubieran puesto a su sitio a Colón. Nunca es tarde para hacerlo, y yo creo que es obligación de todos los aragoneses defender nuestra historia, que al fin y al cabo es nuestra riqueza y nuestro patrimonio cultural. Y quedo a disposición de todos ustedes para cualquier cosa que necesiten. Una consideración deseo hacer. Estoy segura de que muchos de ustedes tendrán preguntas que plantearle a nuestra conferenciante, pero creo que sería interesante que dejáramos las cuestiones para el final, porque una de las razones de este acto, una de las razones importantes, es que alguien con conocimiento de causa y con un nivel de investigación y de trabajo tan exhaustivo como el que ha demostrado María Luisa, venga y nos hable de un personaje tan fundamental en la historia universal como es Cristóbal Colón. Pero esta parte tiene otra parte, hay una parte A y una parte B. La parte B es que este acto tiene también otro sentido. Nos acaban de hablar de un europeo, que prácticamente es de aquí, esto ya casi está demostrado. Por cierto, una pequeña consideración. Fernández de Heredia, que fue enterrado en Caspe, dejó una herencia que recibió el título de conde de Sástago por parte, yo diría que Fernando Católico, pero no estoy muy segura. Sí, porque Fernando Católico, cuando terminó con toda la familia, sí, quiero decir cuando que terminó con toda la familia pasa el título a la casa de Icta. Bien, pues otra vía de investigación es conseguir que Colón sea caspolino. ¿Puestos a esto? Bien, es una broma, por supuesto. Bien, pues la otra parte, ya hemos hablado de este europeo, sea donde sea, que va a eso que llamaremos América, muy injustamente, por cierto, desde mi punto de vista, eso tenía que ser Polonia. Es hablar de un convecino nuestro al que estoy segurísima de que todo el mundo queremos muchísimo. Y que es, aunque lo tiene muy disimulado, aunque hable como habla, nuestro amigo, nuestro compañero tan querido Manuel Garcés. Yo creo que... Déjame terminar porque para mí esto, me perdonáis, para mí esto es especialmente importante, no solamente por estar representando accidentalmente ahora al centro de estudios, sino porque Manuel Garcés ha sido, como todos sabemos, durante 24 años el bibliotecario de nuestro pueblo. Bien, todos lo conocemos, sabemos que procede de un país precioso que es Chile y que, como las mujeres de Caspe somos como somos, pues una mujer caspolina, María Pilar, se lo trajo y nos trajo una auténtica joya de persona. Pero es que, de verdad que, gracias. Yo también, voy a ser muy breve, voy a cortar, pero es que estoy especialmente emocionada, porque yo además de como representante del CECBAC, dedicado este acto a nuestro bibliotecario, porque tú serás siempre el bibliotecario de Caspe, quiero hablar en nombre de muchos profesores del instituto que cuando hemos tenido algún problema o alguna duda le hemos dicho a un alumno, pues vas a la biblioteca y le dices al señor Garcés
que aquel libro que tiene unas tapas verdes y resulta que el chico vuelve con el libro y vuelve diciendo, pues sí, me lo ha encontrado, me lo ha dado, me lo ha ofrecido. ¿Cuántas fotocopias has podido hacer a lo largo de estos últimos años, por lo menos por mi culpa, de busca en el Madoz la voz de Caspe Cipriano Favara? Bueno, para mí esto es muy importante porque ha sido tan cariñoso, tan amable, tan generoso con su tiempo, que en fin, pues eso, que será siempre el bibliotecario y el amigo de todos los que vivimos en este pueblo. Y muchísimas gracias, Manuel, y gracias, Pilar. Queremos hacerle un pequeño obsequio en nombre de todos, es una cosa muy humilde, pero hecho con mucho cariño. Gracias. Gracias a ti. Se me pone la piel de gallina, que no sé qué decir, porque no sabía de esto. Gracias. Gracias. Y a mí me parece precioso que un descendiente del almirante a un americano, bueno, un poco americano. Creo que les podemos dejar un rato. A ver si alguna a ver si estudiando por ahí sacan que soy descendiente directo de don Pedro de Valdivia. Oh. Buenas tardes y gracias. Bueno, y si alguno de ustedes tiene alguna cuestión que plantear, pues aquí está Marisa para respondernos a lo que corresponda. Quizás se ha hecho muy tarde, ¿cómo lo veis? Bueno, pues No, pero vamos, yo no tengo ningún problema. ¿Alguna duda de alguien? ¿A alguien no le ha quedado claro a muchos? Es que los bisabuelos de color que estaban aquí un poco. Sí, por supuesto. Estuvieron y fueron actores importantísimos y parte importante. Los dos bisabuelos. Los dos bisabuelos. ¿Un abuelo? No. Materno. Su abuelo y los dos bisabuelos maternos. Toda la otra parte de familia. pues nada, yo creo que hay que despedirle con un aplauso a Marisa. Muchas gracias.